Capítulo 3, Preparativos de 5 años. Parte 4. En contraste, Suzuki Satoru no hizo ningún intento por ocultar su rostro besudo. Después de todo, se podría decir que había estado entrenando para ingresar a las ciudades con el rostro expuesto durante los 5 años de viaje. Además, le habían dicho que sería mejor mostrar su verdadera cara al tratar de entrar en ciudades. Si él era franco y no trataba de esconderse, sería más fácil engañarlo. Había intentado usar ilusiones para camuflarse antes, pero después de un infeliz accidente ya no confió en ellas. Hablando de eso, Satoru. ¿Por qué vamos a volver de esta manera? La patria de Keno estaba solo un poco más allá de este lugar. Satoru no la había traído aquí durante los últimos 5 años. Hemos estado en todo el mundo, pero no hemos venido aquí, ¿verdad? ¿No sería bueno escalar esas montañas que apenas podemos distinguir en la distancia? Veo. Parece que Keno no creyó del todo esa explicación, dado su tono. Suzuki Satoru podía decirlo porque habían pasado 5 años viajando juntos. Sin embargo, no tenía intención de decirle a Keno la razón para venir a esta ciudad. El carro golem tirado por caballos los llevó a los dos a la puerta principal sin disminuir la velocidad. Quizás tenían un buen momento, pero no había nadie allí, excepto Suzuki Satoru y compañía. Los guardias de la puerta estaban reunidos y había peligro en el aire. Todos tenían sus lanzas listas. Miró a las paredes y vio a los arqueros reunidos allí. No hace falta decir que todos desconfiaban de Suzuki Satoru. Detener. Una voz severa los llamó. Parecía pertenecer a algún tipo de capitán de la guardia. Suzuki Satoru lo ignoró con indiferencia y respondió en un tono brillante y alegre. Buen tiempo que estamos teniendo. La confusión se extendió de inmediato entre los guardias, pero pronto retomaron su actitud severa. ¿Qué estás haciendo aquí, no muerto? ¿Los muertos vivientes? ¿Dónde? Suzuki Satoru miró a su alrededor, como a propósito. ¿Qué tontería eres? Podría ser que me hayas confundido con uno de los no muertos. Interrumpió los gritos de los soldados y les gritó a ellos. No soy un no muerto. Soy Satoru el Old Bone. Viejo, hueso. Los soldados se miraron y luego sacudieron la cabeza. Podía escucharlos preguntándose unos a otros. ¿Has oído hablar de ellos antes? Como si, esta es la primera vez que escucho esto. ¿No crees que es muy grosero confundir a uno de los gloriosos Old Bones con una criatura no muerta? Estás insultando a nuestra nación. Los guardias de la puerta se miraron de nuevo. El capitán, ese sería su nombre por ahora, respondió en un tono muy confuso. Sin embargo, no mostró signos de bajar su ar. Aún así, eso era de esperar. ¿Quieres decir que no eres un no muerto? Te lo dije, ¿no? Soy Satoru, de los gloriosos Old Bones. No, mis disculpas. Perdona mi ignorancia, pero nunca antes había oído hablar del nombre Old Bone. ¿Qué? ¿Ni siquiera sabes de nosotros, grandes y poderosos Old Bones? De todos modos, ¿qué clase de pueblo es este? Los orgullosos guardias de la puerta, naturalmente, se ofendieron por ser despedidos como bobos. Si bien no estaban contentos con esto, parece que se habían aliviado enormemente en su cautela. Había muchas razas en este mundo. Aparte de los humanoides, también había muchos demi-humanos y heteromorfos con apariencias extrañas. Discriminar a los miembros de esas razas podría incurrir en la ira de sus naciones. Si eso condujo a una guerra, podría resultar en la extinción de una de las partes. De hecho, varios países habían sido destruidos de esa manera. Por esa razón, se pidió a los guardias de la puerta que respondieran de manera apropiada a la situación. Cuantas más especies se hayan puesto en contacto con una nación, más intensamente se capacitarán los guardias de esa nación. En otras palabras, no actuarían precipitadamente si pensaran que no era un no muerto sino que formaba parte de la raza Old Bone. Después de eso, aprovechar la confusión y el control de la situación sería clave. Parece que necesito que estos bobos encerrados conozcan la grandeza de nosotros, Old Bones. Como dije antes, soy Satoru, proveniente de Great Tokyo, la gran capital de los Old Bones. He venido aquí, para encontrar algo valioso, aunque no creo que haya nada bueno aquí que me llame la atención. ¿Eres un comerciante? De hecho yo soy. Dicho esto, no compraré nada si nada me llama la atención. Necesitamos revisar tu equipaje primero, pero antes de eso, realmente necesitamos, ¿qué es eso? Usted entiende, ¿verdad? Si lo haces, entonces, por favor espera allí. Iré por el sacerdote.
El tono del capitán gradualmente se convirtió en uno que cedía ante Suzuki Satoru. Entiendo. Mientras me preguntaba exactamente qué tipo de primitivas eras a confundir a los Old Bones con los no muertos, somos muy magnánimos. ¿Y esa chica de allá está? Ella es mi compañera, y también una Old Bone. ¿Ja? El capitán miró a Keno en shock, y luego comenzó a compararla con Satoru. Se le oía murmurar preguntas como dice que es una Old Bone. Son completamente diferentes, ¿verdad? Muy similar, ¿no? Ah, El capitán estaba mirando hacia abajo en lo que parecía ser una vergüenza. Pronto, Suzuki Satoru pudo ver a un soldado trayendo a un sacerdote. Era un hombre gordo que parecía correr un poco, lo dejaría sin aliento. Después de que llegó, el sacerdote se secó el sudor con un pañuelo y jadeó pesadamente, como si estuviera luchando por respirar. El capitán dijo: disculpe, y se acercó al sacerdote. Sacerdote Dono, gracias por tomarte la molestia de venir hasta aquí. ¿Qué estás diciendo, capitán Dono? Este es nuestro deber. Dicho esto, espero que no me apresures tanto la próxima vez. No quiero que me arrastren ante el trono de los dioses antes de que llegue aquí. Las respiraciones del sacerdote eran como sollozos cuando él respondió. Los dos habían hecho todo lo posible por tranquilizarse, y estaban a cierta distancia, pero Suzuki Satoru aún podía escucharlos. Aún así, ¿no hay caballos en el templo? ¿Qué estás diciendo, capitán Dono? ¿No te sientes mal por ningún caballo que monte? Sacerdote Dono, podría ser mejor para ti aprender a montar. Me dolerá el trasero y los muslos, así que pasaré, si no te importa. Dijo el sacerdote mientras ignoraba la respuesta del capitán de pero tienes magia curativa y miró a Suzuki Satoru. Muy bien, haré lo que me pidieron hacer aquí. Gira hasta que, no, esas personas dicen ser Old Bones. No parecen estar muertos vivientes. ¿Ah? ¿Old Bones? Pero a mí me parecen no muertos. ¿Son ellos? Sin embargo, las cosas se volverán realmente problemáticas si realmente no son muertos vivientes, bien. Después de todo, sería malo si ahuyentara a las personas que podrían donar a nuestro templo, y quién sabe cómo me censurarán los altos mandos. Si terminé convirtiéndome en un sacerdote del pueblo, entonces, No, ese no es el problema, Priest Dono. No, ese es el problema, capitán Dono. Este lugar se encuentra dentro del dominio del marqués. Incluso si nos ha dado algún grado de autonomía, seguiremos sufriendo si actuamos por nuestra cuenta, sin tener en cuenta los intereses de la nación. Además, el incidente estallará si ofendemos a alguien que resulta ser un miembro de alto rango de otra raza. Capitán Dono, confío en que no quiera que su nombre pase a la historia como el tonto que inició una guerra que condujo a la destrucción de la nación, ¿verdad? Yo, por supuesto, pasaré eso. Además, si algo así sucediera, también causaría todo tipo de problemas para todos los demás también. Así que lo entiendes. Por lo tanto, ¿podría molestarte para que compruebes si son o no muertos vivientes? Es muy molesto, así que no puedes dejarlos ir. Haz que un soldado los vigile mientras pretende ser un acompañante o algo así. Los dos intercambiaron miradas, y al final, el sacerdote rodeó sus hombros en derrota. Bien, lo entiendo. Mientras el sacerdote se quejaba por tener que lanzar un hechizo gratis, caminó hacia Suzuki Satoru y luego lo saludó con una sonrisa alegre. Saludos, invitado de honor de los Old Bones. Soy siervo del templo en esta ciudad. Mientras creo en tus palabras, necesito lanzar un hechizo para disipar las dudas de los demás. Te ruego que no te resistas. El hecho de que ni siquiera hubiera declarado su nombre mostraba exactamente lo desesperado que estaba para evitar problemas. Se podría decir que fue exactamente como Suzuki Satoru había planeado. Entiendo. Por favor proceda, sacerdote Dono. Detecto un dead, ya veo. Necesito, capitán Dono, él no es un no muerto, ya que no hubo ninguna reacción al respecto. También, cariño. El sacerdote levantó la mano. Suzuki sintió que una fuerza extraña lo empujaba. Probablemente fue algún tipo de habilidad que destruye a los no muertos. Sin embargo, fue completamente ineficaz en Suzuki Satoru y Keno. Si bien la diferencia en sus niveles era parte de ella, la razón principal fue gracias a sus objetos mágicos. Como pensé, no hubo reacción. Este hombre no es una criatura no muerta. ¿De verdad? Te lo dije, ¿no? Soy Satoru de los Old Bones. Tratarme como no muerto es bastante molesto. Vio que los guardias a su alrededor bajaban su lanza. Todavía lo rodeaban, pero ya no había ninguna tensión en el aire. Esto significa que he cumplido con mi deber, ¿verdad?
¿Dónde encontrarías un ser muerto viviente tan tranquilo y amigable? Ya estaba pensando que posiblemente no podría estar muerto antes de venir aquí, dijo el sacerdote mientras miraba a todos los guardias. Y sin embargo todavía me llamaste aquí. Solo puedo pensar en esto cuando intentas abusar de mí. El cura terminó en tono de broma. El capitán miró a sus hombres y respondió de una manera similar alegre. Bien hecho por hacer que el sacerdote Dono corra por aquí. Siempre he sentido que había un problema con su tamaño. Continuar haciendo un buen uso de las oportunidades para hacerlo correr en el futuro. El capitán y el sacerdote se echaron a reír. Era el tipo de risa que sonaba como si estuvieran apretando los dientes, como si en realidad estuvieran pensando en otra cosa. Los dos se detuvieron, como si ambos hubieran tenido suficiente de reír. El sacerdote le dio la espalda a Suzuki Satoru y se dirigió a la ciudad, mientras que el capitán se paró una vez más ante Suzuki Satoru. Perdóname, Satoru Dono, comerciante de Oldbone. Ahora, por favor, permítanos inspeccionar su equipaje. Por todos los medios. Sin embargo, están casi vacíos, ya que vine a hacer compras. Suzuki Satoru y Keno desmontaron y, a su vez, un grupo de personas que se veían ligeramente diferentes de los guardias de la puerta pero que eran todos negocios se subieron al carro. Eran asesores, encargados de revisar el equipaje y cobrar peajes. El 90% del contenido del vagón era de grano, aunque representaba el 90%, era solo una décima parte del peso cargado del vagón. Incluso si uno fuera por volumen, el impuesto sobre esta cantidad de grano sería muy bajo. Suzuki Satoru y Keno se sometieron a un breve registro corporal para asegurarse de que no llevaban contrabando. En ese momento, los empleados que estaban buscando el carro regresaron. Uno de ellos sostenía un pequeño cofre. ¿Podrías abrir la cerradura en este cofre del tesoro? Ciertamente. Suzuki Satoru lo abrió y el brillo del oro se derramó. La caja contenía 500 monedas de oro. También había una bolsa de cuero en el interior con un buen número de piedras preciosas. Esta era una gran suma de dinero, pero era una cantidad sin complicaciones por algo que estaba en posesión de un comerciante desde lejos. El empleado se subió la manga y alcanzó su brazo para comprobar el interior del cofre. No hay nada dentro. Y no hay compartimentos ocultos en el carro. Lo único es que el caballo no es una criatura viva. Es un caballo golem. ¿Pueden los Oldbones realmente controlar tales cosas? Por supuesto. Son caballos golem que no necesitan comer, beber o excretar. No se acobardan frente a monstruos aterradores. ¿Eso no los hace perfectos para el transporte? El hecho de que no tengas esto es la razón por la que eres un tonto. Suzuki Satoru continuó haciéndoles excavaciones, como si quisiera que la gente le dijera que lo descansara. Esto también fue parte del acto, y él se disculpó con ellos. Después de que los empleados escucharon esto, se reunieron para una discusión. Probablemente estaban hablando de cuánto grabar al caballo golem, ya que no había ningún precedente para ello. Después de una breve charla, decidieron cobrar el impuesto igual que cualquier otro caballo y discutir el resto con el marqués más tarde. Después de pagar el peaje para Suzuki Satoru, Keno, un caballo y el grano, recibieron un permiso para ingresar a la ciudad. El capitán se dirigió a Suzuki Satoru mientras tomaba las riendas y se preparaba para instar a su caballo. Sí. Tengo que decir esto. Comerciante Oldbones, voy al punto. Sería mejor no revelar tu rostro en esta ciudad. ¿Y por qué sería eso? ¿Es porque crees que la gente me confundirá con los no muertos? Que me confundan con él, lo entiendo, lo entiendo. El capitán rechazó a Suzuki Satoru cuando este último estaba levantando la voz, de una manera extremadamente molesta. Un caso de identidad equivocada sería muy malo. Dicho esto, aunque es muy natural que odiemos a los no muertos, parece que tu reacción es un poco excesiva. ¿Ocurrió algo? De hecho lo hizo. Sin embargo, eso fue hace más de 20 años. Una gran cantidad de muertos vivientes una vez invadieron esta nación, y fue conocida como el desastre de los no muertos. Ese incidente causó muchos daños, y aunque esta ciudad no se vio afectada directamente por ella, todavía tenemos personas que perdieron a familiares y amigos aquí. ¿Lo entiendes? ¿El desastre de los muertos vivientes, dices? Parecía estar relacionado con el incidente en el país de Keno que había convertido a su gente en Yurinigers. Ese incidente no acababa de ocurrir en el país de Keno. La conversión de Yuriniger había afectado todo menos de 250 kilómetros. La conclusión que Suzuki Satoru había sacado durante años de investigación fue que había llevado a la caída de 4 naciones.
Sin embargo, este país estaba muy lejos de allí, y había otro país entre ellos. Además, los Yuriningers de esa ciudad simplemente estaban deambulando. ¿Por qué se habían desbordado a este país? Quizás era demasiado pronto para sacar conclusiones. Y eso no es todo. Si te diriges hacia el noroeste desde aquí y al siguiente país, podrás ver el mismo o más muertos vivientes. Parece que había demasiados de ellos para tratar. Fue en la dirección opuesta de donde vinieron Suzuki Satoru y Keno, en dirección al país de Keno. Suzuki Satoru hizo una pregunta indirecta. Siento que debe haber alguna razón por la que todos esos seres no muertos aparecieron. ¿Hubo algún tipo de gran guerra? Es común que los cadáveres que quedan en el campo de batalla comiencen a moverse. El capitán negó con la cabeza. No estoy seguro de eso. Todo lo que sé es que de repente apareció el no muerto. Hay rumores que dicen que fue causado por un hechizo que se salió de control, aunque son solo rumores. Escuché que los países vecinos han desplegado sus tropas a lo largo de la frontera para defenderse de los ataques de los no muertos. Suzuki Satoru no pensó mientras respondía. El liderazgo de este país aún era bastante inteligente, en el sentido de que no habían aprovechado esta oportunidad para invadir a sus vecinos que estaban defendiendo a los no muertos para ellos. No, los no muertos eran su enemigo común, por lo que era probable que hubieran enviado sus propias fuerzas para respaldarlos. En cualquier caso, es por eso que somos tan cautelosos con los no muertos. Así que espero que no hagas nada para que otros te malinterpreten. Muy bien, mis disculpas, Suzuki Satoru tosió ligeramente. Entiendo lo que dices. Entonces, me cubriré la cara con una máscara, pero, ¿podrías hacerme un favor? ¿Qué es? Si hay una posada de alta gama que recomendarías, ¿podría molestarte en enviar a un hombre para que me ayude a hacer un recado? Dígales que un comerciante de los Oldbones vendrá a alojarse con ellos. Eso ahorrará muchos problemas. Después de todo, la mayoría de los hoteles no llevan a los huéspedes sospechosos en máscaras. La cara del capitán se anudó brevemente. Probablemente no quería que los guardias de la puerta sirvieran como corredores para un simple comerciante. Si me ayudas, mejorará la opinión de nosotros, Oldbones, sobre esta ciudad, ¿sabes? Muy bien entonces. No se puede evitar. Lo tomaré como una disculpa por confundirte con uno de los no muertos. Oí. Le gritó a un guardia cercano. Tú, ve al canopín. Al recibir sus órdenes, el soldado salió corriendo. Después de escuchar al capitán decirle cómo ir a la posada, Suzuki Satoru sacó una bolsa de cuero y le entregó una moneda de oro al capitán. Estoy muy agradecido. Ve a comprar algunas bebidas para tus hijos. Veo. Tus Oldbones seguramente son diferentes de los no muertos. Cuídese, pequeña, quiero decir, señora. Gracias. Keno, quien había estado en silencio todo este tiempo, asintió con la cabeza hacia él, y el carro pasó por las puertas de la ciudad.